Bueno, muy buenos días a todos. Ahora vamos a estar trabajando los ejercicios desde el 10 hasta el 18. En el 10 nos piden hacer un programa de computador utilizando ciclos alineados de tal manera que presente lo siguiente en pantalla. Con máximo 4 órdenes imprimir printf. Bueno, entonces vamos a ver. Nos vamos a hacer un programa que presenta un triángulo rectángulo que va de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y el usuario puede elegir el número de filas que tendrá. Imprime en pantalla que por favor ingrese el número de filas que quiere que tenga el triángulo. Vamos a definir la función triángulo, que se necesita llamar x y z. Define la función triángulo x y z con x siendo el número de filas que tendrá el triángulo. X será el número de veces que se escribirá a en cada fila respectivamente, y será un valor estable que indicará cuándo se deberá dejar de imprimir a x veces y aumenta los espacios que serán z. Entonces aquí me ejecuto un condicional. Que me pregunta si x que se ha entrado es un símbolo. Es un símbolo, es decir, que es una letra. En caso de que sea verdadero, preguntará que por favor ingrese un número. En caso y volverá a ejecutar la función triángulo con read, que será el número que entra, y con los valores de 0. Se llama así misma la función triángulo con valores de x, read, z y de 0. Bueno, y eso está mal acá. Esto aquí y esto 80, porque son los espacios con los que tiene que empezar inicialmente. Bueno, ahora en caso de que no sea un símbolo, o sea, que de verdad sea un número, va a ejecutar, me va a condicionar que x es mayor a, que si x es mayor a 0, me va a ejecutar un condicional que va a preguntar que si x es mayor a 0. En caso de ser verdad, me va a ejecutar la función triángulo con x menos 1 y z más 1, que sería mermarle mermar una letra y sumar un espacio. Se llama la función triángulo, pero ahora con dos valores restando una A y sumando un espacio z. Luego, en caso de que sea falso, cuando x sea falsa, porque estoy restando, me va a coger y me va a imprimir en pantalla. Primero me va a hacer un espacio, un espacio hacia abajo, y va a imprimir dos strings. El primero se llama makeString z, que sería que z espacio, que sería lo que va a hacer es que me va a imprimir z veces el valor que está en z en este momento, espacios, z espacios. Y el otro será, me va a imprimir x as. Y primero me imprime el espacio porque es el que tiene que correr hacia la derecha. Y luego me imprime la A. De lo contrario, daría un error. Aquí termina este print. Listo. Aquí me lo dice bien. Cuando x es 0 y z toma el valor inicial de x, printf primero imprimirá z veces espacios por cada valor guardado en memoria de z. Y luego imprimirá x veces a por cada valor guardado en la memoria de x. Por cada fila de valor de z y x habrá un salto de línea que ejecutará el mismo print, pero retornado el control a los valores anteriores de x y z en memoria. Entonces, después de eso termina este if, esta condición, me termina el condicional mayor, este condicional que me pregunta que si es un símbolo, y termina el define. Entonces aquí me ejecuta triangle con un valor de read que vamos a entrenar ahora mismo, y 80, que 80 serán los espacios iniciales. Me los correrá directamente. Entonces vamos a ver. Vamos a la run y por ejemplo, ¿qué nos piden acá en el ejemplo? Nos dice que debe tener 25 filas. 25 filas debe tener el triángulo. Entonces vamos a ver, pongámoslo con 25. Nos va a imprimir esto. Venga, yo un momento, yo con el horizontal. Así se ve un poquito extraño, que con el vertical no sé por qué, pero se ve lo que hace. Entonces imprime A, después imprime 2A, después imprime 3A, después imprime 4A, después imprime así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20,
21, 22, 23, 24 y 25 filas, que es lo que le indicamos que imprimiera. Ahora vamos a volver a cambiar a vertical, que nos lo muestre así, mucho más organizado. Continuando. 11. Hacer un programa de computador utilizando ciclos anidados de tal manera que presente lo siguiente en pantalla, con un máximo de 4 órdenes a imprimir. Nos pide que primero imprima una pirámide invertida, que la primera fila sea P, la segunda sea N, la tercera sea L, la cuarta sea J, la quinta sea H y la sexta sea F y la última sea una D. Por ejemplo, para esta, ahorita vamos a tener en cuenta algo que vamos a mostrar acá, pero vamos a ver primero el código. Entonces nos piden definir, vamos a hacer un programa que imprima una pirámide invertida con distintas letras en cada fila así. Entonces va a imprimir PN, listo, esto, eso mismo que está acá, pero con mayúsculas. Ahora va a definirme una función. Define n letras con x y y, con x y, en fin, n letras x, y a. Ya. Con x siendo la cantidad de veces que se imprimirá en la primera fila. Y y la cantidad de espacios de izquierda a derecha. Sí, o sea, que y será la cantidad de espacios de izquierda a derecha. Bueno, ahora me pregunta que si remainder, o sea, el residuo de... Me va a preguntar que si x es impar. Me va a preguntar que si x es impar. En caso de ser verdadero, me ejecutará este begin. Me ejecuta este begin que me permite agrupar varias funciones dentro de un solo true o false de una expresión if. Y después nos preguntará que si x es menor a 0. En caso de ser verdadero, ejecutará un vacío. Ejecutar un vacío que no, pues primero frenará la expresión y segundo, aparte de frenar la expresión, lo que hará es sin no ejecutar nada en caso de que meta un negativo. Si es falso, o sea que x sea mayor a 0, entonces va a ejecutar un begin que dentro va a imprimir un printf que va a hacer un espacio y va a ejecutar lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a tener dos strings. En el primero se va a ejecutar, se van a poner y espacios, el valor de y que haya en ese momento, y en el segundo se va a ejecutar x integer char, ya lo voy a explicar qué es lo que es esto acá, pero imprimirá la letra que vayamos a meter en ese momento, que está guardado en este identificador A. Entonces, después de que imprima esto, va a volverse a ejecutar a sí misma, se va a llamar n letras, pero con x menos 2, y más 1 y a menos 2. Esto nos pide que el número sea impar, ya que para que quede la última letra, tiene que quedar acá. Si no es impar el número que entremos, entonces se va a dar un error, ya que nada más imprimir hasta acá, o imprimir uno de más, dará un menos 1, y esto no puede imprimir menos 1. Entonces se lo va a llamar a sí misma también con a menos 2, ya veremos qué es esto. Terminará el begin, terminará este segundo if, cerrará este begin, y si es el caso el primer if sea falso, que sea verdadero, ejecutará un vacío, no hará nada. Cierra el primer if, cierre define letras. Entonces, explicando qué es integer char. Esto es entero y la flecha a carácter. Así de fácil. Entonces nosotros entraremos, por ejemplo, a, aquí cuando vamos a ejecutar tiene un valor de 80. Cuando nosotros vamos acá, por ejemplo, las letras tienen códigos aquí en Racket. Entonces, por ejemplo, tenemos que de carácter a entero, P. Entonces, este primero vamos a ejecutar esto una vez para mostrarlo acá. De carácter entero, P tiene el valor, aquí nos dirá, le vamos a dar un carácter y nos dará el entero correspondiente a ese carácter, aquí nos lo dice. Entonces, por ejemplo, el de P es 80. Luego de eso, el carácter, luego de eso, por ejemplo, carácter, el entero es N mayúscula. El siguiente, que será 78. DL es correspondiente a 36. DJ es correspondiente a 34. DH es correspondiente a 32. Y así. Pero por ejemplo, entre A, B, C, D, E, F, falta una E. Y por eso es que se resta entre 2 y 2. Porque si yo pusiera, por ejemplo, no sé, acá pusiera una O, entonces en lugar de darme 80 más 79, que es la letra que estaba anterior a la P. Y acá lo mismo, pero sino que es al contrario.
le voy a dar un entero, un número entero y me va a devolver un carácter. Entonces cuando le doy, por ejemplo, correspondiente a 80, saben que es P, correspondiente a 8, saben que es N, y L, y así. Entero a carácter, le voy a dar un entero y me va a devolver un carácter. Explicado esto, entonces sabemos aquí lo que va a hacer es que va a convertir el entero que está guardado en el identificador A, me lo va a convertir en un carácter y me lo va a imprimir X veces. Luego acá me va a restar 2, porque P menos 2, pues 80 menos 2 me da 68, que es el correspondiente a N. Luego menos 2 me va a responder a L y menos 2 y así. Entonces veamos. Aquí empieza con 0 y, que son los espacios, va a empezar con 0 espacios directamente. Y 80, que va a ser el valor de la primera letra que se va a imprimir, que va a ser la P. Y 13 es el número impar, que me va a decir la cantidad de filas que va a llevar. No la cantidad de filas como tal, pero sí la cantidad de letras de la primera fila. Entonces vamos a darle. Efectivamente nos imprime eso. P, N, L, J, H, F y D. Entonces continuando con esto, tenemos por aquí que aquí la 12, hacer un programa de computador utilizando ciclos anidados de tal manera que presente lo siguiente en pantalla: un máximo de 4 órdenes a imprimir. Entonces nos dice que lo mismo que hicimos antes, pero únicamente con P. Primero de eso, únicamente con P. Y segundo, que empieza desde la columna 34, como lo especifican acá. Vamos a ver cómo hacerlo. Este no es este. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Vamos por un momento, que se me perdió el 12. Qué pena ahí. Listo. Entonces el 12 nos dice que definir n letras con x y y, siendo x siendo la cantidad de veces que se imprimirá p y en la primera fila, y y la cantidad de espacios de izquierda a derecha. Nos preguntará lo mismo que si es un impar, y si es un par nos devolverá un void, o sea no hará nada. Si es un impar nos empezará a ejecutar la función, dirá begin, nos preguntará si x es menor a 0, que será como el límite. En caso de que sea verdadero nos ejecutará un vacío que terminará la función. Luego nos ejecutará el begin. En caso de que sea falso, de que x sea un valor mayor a 0, hará un espacio y después imprimirá un string y otro string. El primer string será que va a imprimir y veces espacio y el segundo será que va a imprimir x veces p. Luego de eso me va a ejecutar otra vez, se va a llamar a sí misma la función n letras con valor de x menos 2 y de y más 1. Es decir, que va a mermar 2 letras y va a sumar un espacio. Eso para hacer la forma de la pirámide. Termina acá el primer if y después termina el E3 y aquí termina el segundo if. Entonces vamos a ejecutarlo. Nos dice que la primera fila va a tener 13 letras y va a tener 33 espacios iniciales para que empiece desde la 34 a imprimir. Entonces vamos a darle. Nos imprime efectivamente esto. Ya para saber cuántos espacios hay acá hay que confiar en lo que hay acá, y pues que las matemáticas dicen que si empezamos con 33 y eso es un espacio, va a imprimir 33 espacios antes de empezar a imprimir esto. Y entonces esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 filas, que es lo mismo que nos piden acá, tener 7 filas. De esta vamos a pasar directamente a la que sigue, que es exactamente lo mismo. La única diferencia es que va a empezar. La número 13 es esta. Nos hacer un programa utilizando ciclos anidados de manera que presente lo siguiente en pantalla, que es lo mismo que de acá, pero la diferencia es que empieza desde la columna 1, es decir, no hay que meter ninguna cantidad de espacios iniciales. Vamos a ver, la única diferencia que hay entre este código y el anterior, como se puede ver, es que y empieza desde 0. Y pues vamos a ejecutarlo de una vez, no tiene mucha más presentación. Empieza desde la columna 0 en el primero. Una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, 7 líneas, pero desde el principio. Las 7 mismas filas que nos pedían acá. Entonces, continuando con esto, vamos a seguir con la 14.
hacer un programa de computador utilizando ciclos anidados de tal manera que presente lo siguiente en pantalla, con un máximo de 4 órdenes a imprimir. Esto vamos a verlo como moño. Nos va a decir que empieces de la fila 28 y que tenga 7, que empieces de la columna 28 y que tenga 7 filas. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Este programa imprime una serie de A que tiene la forma de moño, así como esta. Entonces va a primero definir la función. La función se va a llamar imprimir. UDI, UDI es la ubicación de lo que se va a imprimir de derecha a izquierda, de 0 a 7. Carácter va a definir las A que irán en cada columna de una determinada fila. Es decir, en cada fila hay 7 columnas y carácter definirá si en cada columna de una determinada fila irá un espacio o una A. Y X es la cantidad de caracteres o columnas de cada fila, 7, es decir, que digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ayudará a definir la posición UDI de cada carácter. Si UDI, la posición de izquierda a derecha es mayor a X, entonces esta va a ser como el límite de cuántas veces se va a imprimir de aquí hasta allá, de izquierda a derecha. Después, si es verdadero, si UDI es menor que X, entonces va a empezar a ejecutar la expresión. Nos preguntará que si la posición de derecha a izquierda UDI es menor a carácter. O también va a ejecutar verdadero si X, si 7, que va a ser siempre el valor de X, menos la posición de derecha a izquierda es menor o igual a carácter. Será verdadero. Si una de estas es verdadera, el resto será verdadero. ¿Esto para qué es? Este me va a imprimir las A de la izquierda y este las A de la derecha. Por el carácter irá aumentando su tamaño. Imprimirá de lo contrario, será igual al carácter, de lo contrario imprimirá un espacio. En caso de ser verdadero esto, me va a imprimir una A. Y en caso de ser falso, me va a imprimir un espacio. Y terminará este if. Luego de que termine este if, me va a ejecutar otra vez la misma función imprimir, pero con una posición de derecha a izquierda más 1. Es decir, va a mover un espacio hacia la derecha. Ya sea porque puso una A o puso un espacio, pero va a mover un espacio a la derecha. Carácter va a quedar igual y X va a quedar igual. Entonces, en caso de que UDI sea mayor a X, va a ejecutar un vacío, ya que pues habría terminado de imprimir todas las A de la fila. Ejecutar un vacío que seguirá con lo que se está haciendo. Luego vamos a definir otra función que se va a llamar control. Control va a tener 4 identificadores, que será fila, carácter, X y CI, que será los espacios iniciales, la cantidad inicial. Entonces define control con fila como el número de fila que se está trabajando en ese momento, que va de 0 a 7, porque también son 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Carácter irá sumando 1 cada vez que se acabe de imprimir una fila menor que 4. Obviamente, porque después de que llegue a 4, a la cuarta fila, tiene que empezar a restarse. R4. Luego carácter irá restándose 1 cada vez que acabe de imprimir una fila mayor que 4. X es la cantidad de columnas por fila y CI es la cantidad de espacios para que las A se impriman luego de la columna 27, que es lo que nos piden acá. Tiene que imprimirse desde la 28. Entonces empieza. Nos pregunta que si fila es menor a 4. En caso de ser verdadero, va a cambiar el valor de carácter sumándole 1. Va a volver una variable. Entonces va a sumar el valor de carácter sumándole a 1. En caso de que sea falso y fila sea mayor a 4, entonces va a cambiar el valor de carácter, pero restándole esta vez 1. Printf, cuando termine el if, me va a ejecutar un print y va a imprimir que A va a imprimir un string que será la cantidad de espacios. La cantidad de espacios iniciales. Imprimirá los espacios y luego de eso ejecutará imprimir. Es decir, va a primero imprimir los espacios, luego ejecutará la función imprimir con un valor de 0 en la posición de derecha a izquierda, ya que pues empezará desde 0, y carácter igual y X igual a lo que se haya ingresado acá cuando se llama la función. Luego de que termine de ejecutar todo esto, me ejecuta este void,
va a ir acá abajo y me va a ejecutar la nueva línea. Es decir, va a pasar a la otra fila. Y aquí nos va a preguntar que si fila es menor a 7, que es como el límite de las filas que se va a poner, entonces me va a, en caso de ser verdadero, me va a ejecutar control. Ejecutar otra vez la función control, pero con fila más 1. Entonces va a volver a ejecutar todo esto y volver a ejecutar print, va a imprimir toda una fila la va a imprimir, ya sea con espacios o con as, y volver acá. Ya cuando fila sea mayor a 7 o igual, mayor o igual a 7, entonces va a ejecutar vacío, que dirá que ya terminó la operación. Aquí termina el begin, o ese begin no sé qué hace ahí, pero no estorba. Y aquí pues al final termina la definición. Fin define. Luego de eso vamos a llamar a la función control con un valor de fila 0. Va a empezar con la fila 0. Carácter también va a ser 0. No voy primero a hacer ningún cambio de carácter, empieza en 0. X será 7, que es la cantidad de caracteres que van en una sola fila. Y 27, que son la cantidad de espacios iniciales. Entonces vamos a darle a ver qué es lo que nos sale. Nos va a imprimir el moño, como dijimos que va a salir acá. Lo que hace, por ejemplo acá, que muchos probablemente no entendieron, es que primero me pregunta, UDI es menor a carácter, como UDI empieza en 0 y carácter también empieza en 0, pero acá le suma 1 siempre, entonces UDI menor a carácter, si es verdadero, me va a imprimir la A, luego UDI será igual a carácter, entonces esto será falso. Y X, que siempre es 7, menos UDI, X menos 1, que la posición ya va a ser 1, es menor o igual a carácter, será falso, porque carácter también será 1, entonces me imprimirá espacios. Y así me seguiré imprimiendo espacios hasta que X menos UDI, o sea, hasta que X menos 6, porque UDI tiene que estar en la posición 6, por ejemplo, en la primera fila, sea menor o igual a carácter, que carácter es 1 en la primera fila, entonces me imprimirá la al final. Y así es como funciona. Entonces, continuando, vamos a hacer directamente, vamos a saltarnos acá un poco y vamos a hacer directamente esta, que como lo pueden ver es la mitad del moño. Entonces vamos a saltarnos para hacer esta directamente y salir de esto. Hacer un programa de computador utilizando ciclos anidados de tal manera que presente lo siguiente en pantalla, con un máximo de 4 órdenes imprimir, printf. Nos pide que imprimamos la mitad del moño desde la columna 35 hasta la 40. Entonces vamos a hacerlo. Lo único que hay que hacer acá, para que nos imprima la mitad del moño, la única diferencia que tiene con el anterior código es primero que cambiamos el nombre de carácter por valor. No me acuerdo por qué ahora, pero lo cambié en su momento. Se va a llamar ahora bandera, ya no se llama control. Va a ser exactamente lo mismo, me imprimirá, me imprimir los espacios iniciales que van a ser 35. Van a ser 35 los espacios iniciales. Me va a ir restando un espacio, por ejemplo. Me va a ir restando un espacio. Y entonces, pues lo único que cambiará va a ser este if. Aquí nos pregunta que si, como les dije en el anterior, esto era lo que definía si iba a imprimir una A al final. Entonces, y lo que define que si va a imprimir una A al principio, lo quitamos. Así de simple, lo quitamos para que simplemente imprima las A que van al final. Aquí se supone que está ejecutando a este lado acá espacios, ya que esto va siendo falso, pero nunca me va a imprimir las A, ya que nunca le dije que era un verdadero, le puse un OR, entonces nunca me va a decir que si uno es verdadero y si el otro es falso. En este caso, cuando este sea verdadero, va a imprimir la A y cuando sea falso, va a imprimir el espacio. Eso es lo único que va a ser diferente. Y solamente ese es lo único que cambia. Y vamos a ver cómo funciona. Ahí la cantidad de As tiene que cambiar porque la máximo va a ser 6 y en el otro era 7. Aquí lo cambiamos por valor de 6. Entonces va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la mitad. Máximo. Entonces vamos a ejecutarlo. Vemos que efectivamente eso es lo que me imprime. La cantidad de As, así, la mitad del moño. Lo podemos ver así, mucho más fácil. Trabajando con el mismo código que teníamos antes. Entonces por eso no me va a tomar mucho tiempo para explicar esto, ya que ya pueden ver el otro del moño y lo entenderán, está mucho más fácil que este. Entonces, continuando, ahora sí, vamos a ir al 15.
Hacer un programa de computador utilizando ciclos anidados de tal manera que presente lo siguiente en pantalla, con un máximo de 4 órdenes imprimir, printf. Nos piden que imprimamos este rombo, que empieza con una Z, después con 3, después con 4, después con 5, después con 7. Va sumando de 2 como ven y después acá empieza a restar de 2. Ya sabemos cómo puede ir la vuelta acá. Desde la columna 6, así. Efectivamente acá nos dice que tiene que imprimir desde la columna 6. Nos vamos a ver. Me va a definir una función que se llama imp z y e. Define la función con z siendo el número de zetas que se imprimirá en una determinada fila, y e será el número de espacios iniciales y que cambiará respecto a la fila en la que esté. Si z, y si me pregunta que si z es igual a 9, condiciona que si el número z va a ser igual a 9. Ya sabemos que z es la cantidad de zetas que se imprimen en una fila. Cuando z sea igual a 9, o sea, si z es igual a 9, va a ejecutarme imprimir 2, que va a ser otra función que imprimirá la parte de abajo del rombo. Cuando llegue hasta acá, entonces va a ejecutar otra función que me imprimirá esta parte de acá abajo, ya que la de arriba ya habrá terminado. Entonces, en caso de ser falso, va a ir imprimiendo la parte de arriba, así. Voy a ejecutar un begin, que lo que permite es agrupar varias funciones dentro del true o false. Me va a ejecutar un printf, que va a tener dos strings. Los strings, el primero va a ser la cantidad de espacios, que va a ser e. Me va a ejecutar e espacios. Y luego el make string, el otro string me va a ejecutar z, valga la aclaración. Me va a ejecutar z veces z. Luego de esto me va a hacer un salto de línea para ejecutar la otra fila que sigue. Y me va a ejecutar imprimir la misma función con z más 2, ya que se van sumando las z más 2. Y los espacios van restándose, como ven acá, se van restando un espacio. Entonces luego de que z sea igual a 9, va a cerrar el if, va a cerrar la definición. Digo, no va a cerrar nada, perdón. Va a ejecutar imprimir 2. Entonces aquí en imprimir 2 tiene la misma definición. Aquí me da los valores que va a tener. Va a imprimir, la primera va a ser con 5, que es esta de acá abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Que es esta de acá. Me la va a ejecutar con 5 para que imprima esto de acá. Después ya esta misma función irá cambiando, irá bajando a 3 y irá bajando a 1. Entonces después me pregunta que si z es igual a menos 1, ya que esto va restando de a 2, entonces cuando llegue a 1 va a restar otros 2, entonces me va a dar menos 1. Si z es igual a menos 1, me va a ejecutar un void, que para decir que ya terminó la función, va a terminar ahí. En caso contrario de que z sea diferente a menos 1, entonces me va a ejecutar un begin que va a imprimir veces espacio primero y después z veces z. Ejecutará un salto de línea y volverá a ejecutarse imprimir 2, pero con z menos 2, es decir, con 2 z menos y con un espacio más, porque aquí ya van sumando los espacios. Entonces aquí termina este begin, termina el if y termina la función imprimir. Luego acá al final vamos a ejecutar la función imprimir, esta de acá arriba, con 1 como valor de espacios, pues de espacio, z, con 1 como valor de las zetas que se van a imprimir, pues a imprimir primero una z, y 9 la cantidad de espacios iniciales. 9 porque se cuentan desde acá hasta el final. Entonces aquí se irán restando 9, 8, 7, 6, hasta ahí. Entonces vamos a ejecutarlo. Vemos que efectivamente nos sale lo que necesitamos. 1, 3, 5, 7 y baja. Y 5, 3 y 1. Y así. Entonces terminando con esta, vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente, la 16? Hacer un programa de computador utilizando ciclos anidados de tal manera que presente lo siguiente en pantalla. Un máximo de 4 órdenes imprimir. Nos pide que hagamos un cono. Si esto es un cono, veámoslo como un cono. Por no decir que es una pirámide, porque la pirámide, bueno, sí, digamos que es una pirámide sin relleno invertida. División que me acabo de inventar. Esta no es esta. Está acá. Entonces vamos a definir una función que se llamará imprimir con x y con e. X siendo el número de filas que tendrá el cono y e el número de espacios que entre cada z. Nos va a preguntar primero que si el número de espacios es menor a x. O sea, que si el número de espacios es menor a la cantidad de filas. Entonces luego de eso
En caso de que sea verdadero y la cantidad de espacios sea menor al número de filas, entonces va a ejecutar un begin que va a decir que imprima un espacio, después va a imprimir un string que imprimirá una cantidad de espacios, una cantidad de espacios, luego va a ejecutar y luego va a imprimir una sola z, y luego de eso va a ejecutar otro string que va a imprimir también una cantidad de espacios que va a ser esta. Espacios por 2 menos 19. Por ejemplo, en caso espacios empieza en 0, entonces 0 por 2 menos 19. Digo 19 menos esto, entonces me va a ejecutar 19. Me va a mandar 19 espacios. Que va a ser los que va a haber entre esto y esto. Esos espacios. Luego mientras va pasando eso, porque esto va bajando y va consumiendo espacios, por ejemplo, acá hay, digamos acá hay 4, entonces acá abajo va a haber 2, entonces acá abajo ya va a haber 0. Veámoslo así. Veámoslo así, la cantidad de espacios va a ser impar siempre. Entonces por eso aquí se multiplica por 2. Y a 19 se le resta esto que se va multiplicando por 2 para que la cantidad de espacios me vaya reduciendo. Bueno, y luego me imprimirá una sola z, que será esta de acá. Ahora, después de que termine de hacer esto, y obviamente hace su salto de línea, va a ejecutar, o sea, llamar a sí misma la función imp con el mismo valor de x, que será, pues es un valor definitivo, es el de la cantidad de filas, pero con i más 1, un espacio más de izquierda a derecha, que va a ser este de acá. Entonces irá haciendo ese ciclo, hasta que, como dije acá, la cantidad de espacios sea menor a x, hasta que esto sea menor a x. Es decir, que llegue solamente a una fila y no puede imprimir más espacios. Cuando eso sea verdadero, entonces, pues, esto acá, cuando espacio sea menor a x, la cantidad a la fila que es la que va, entonces cuando eso sea verdadero, me va a imprimir un espacio y me imprimirá la cantidad de espacios que haya en ese momento, una cantidad de espacios, y me imprimirá una sola z, que será esta de acá en la mitad, la última. Terminará el if, terminará la definición y terminará la función. Entonces vamos a ejecutar ahora imprimir con un valor de x de 10, ya que nos piden que esto tenga 10 filas, como lo vemos por acá, 10 filas. Y 0, que será la cantidad de espacios iniciales. Entonces vamos a ver. Vamos a darle run. Entonces, ¿qué vemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la última, que es la que no cuenta como fila. Entonces, para hacer eso, pues podemos normar acá, bajar la 9. No le dejemos a 9, dejémoslo así. Va a imprimir esto. Va a imprimir la pirámide hueca invertida, que es la que nos están pidiendo. Listo. Entonces ahora, ya para terminar con este video, vamos a continuar con la última, la 17. Ya que ya habíamos explicado la 18 anteriormente, cuando explicamos la 14 con el moño. Nos pide hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Que la pirámide empiece desde una sola z y después vaya aumentando su cantidad de espacios. Y con dos zetas. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Voy a definir la función imprimir con x, e y e2, porque va a tener dos valores de espacio. X siendo el número de filas, igualmente, e será el número de espacios de la primera columna de z, o sea, esta primera columna será, la cantidad de espacios será la primera columna, y e2 será el número de espacios de la segunda columna, o sea, la cantidad de espacios que hay desde esta z hasta esta otra. Luego me va a preguntar acá si E2 es menor a 18. Si E2 es menor a 18, o sea, este será el límite, me va a ejecutar un begin que me permite agrupar varias funciones dentro del true o false de una expresión if. Me va a ejecutar un if y me va a preguntar que si E es igual a X. La cantidad de espacios iniciales de este lado de acá es igual a X. En caso de ser verdadero, me ejecutará un void, que significará que ya terminó con, porque la cantidad de espacios será igual a la cantidad de filas.
En caso de que sea verdadero, pues me ejecutará un vacío. En caso de que sea falso, que va a ser lo que hace el primero, me va a ejecutar este begin, que me va a ejecutar un printf, que va a ser un espacio, un salto de línea, va a ejecutar un string, que va a imprimir veces veces un espacio, de luego imprimirá una sola z, y el segundo string, que será el de la segunda columna, pues sí, la segunda fila de zetas, me imprimirá otro string, que será e2, la cantidad de espacios, me lo imprimirá e2 veces, que será pues la que tenemos acá, la que está acá del principio, que sería sumando, y que empezará desde cero. Entonces, luego de que termine de imprimir esto, va a ejecutar otra vez, a llamar a sí misma la función imprimir, con el mismo valor de x, con x empezó en 0, x es de 0, el valor de x, con e-1, estoy la mermando la cantidad de espacios de derecha a izquierda de la primera columna y la mermando, y e2 va a sumar de a2, esta cantidad de espacios debe sumar de a2. Terminará el begin, terminará el if, termina el begin. En caso de que E2, pues la cantidad de espacios 2 sea mayor o igual a 18, entonces me ejecutará este vacío, que prácticamente indicará que ya terminó de ejecutar zetas. Terminará acá el if, aquí termina el define, y después de que termine todo esto, bueno, después de que termine todo esto, pues ya tendré la definición de IMP. ¿Qué me va a ejecutar cuando inicie el programa? Primero me va a ejecutar un printf que me va a imprimir un salto de línea y una sola z, que será esta de la punta. Y ese string será que me 10 espacios, que son los espacios iniciales. 10 espacios. Luego me va a ejecutar la función imprimir con x igual a 0, con 9 espacios, porque ya tenemos el 10 acá, pues aquí hay 10, entonces acá hay 9, y con 0 espacios 2. La espacios 2 será igual a 0, no empezará con 0 pues. Entonces vamos a ejecutarlo, a ver qué sale. Efectivamente, como vemos, me ejecuta la pirámide, lo que necesitamos, la pirámide hueca, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas, respectivamente. ¿Por qué no hay ninguna parte que esté definida las 10 filas? Porque las 10 filas las va a definir E2 y E18. Y como E2 va sumando de A2, prácticamente si va sumando de A1, me va a decir que E2 sería 9. Porque la 10, la última fila, está ya definida acá, antes de que se ejecute todo. Va a ser lo primero que se va a ejecutar, la primera fila, la primera z. Entonces acá quedarán 9, quedarán las otras 9 filas, que será la cantidad de espacios por 2. La cantidad de espacios 2 por 2, esa será la cantidad de espacios. ¿Se me entiende? O sea, tenemos la primera fila, que será esta única z que se imprimirá al principio de todo. Luego tenemos la segunda fila, que se imprimirán estas dos zetas, que es cuando se empezará a ejecutar esto. Entonces E2 va a ir sumando de A1, digo de A2. Entonces en lugar, como va sumando de A2, aquí en lugar de sumar de A1, que me daría 9, que sean las filas faltantes. Y listo. Terminaríamos con eso el video de hoy. Ahorita luego estaré haciendo otro video para explicar la serie de Taylor. Muchas gracias.